Bienvenido a una nueva lección de Microsoft Excel versión 2013. Estábamos hablando en el video primero que el espacio es muy importante porque necesitamos aprender a movernos en ese espacio tan inmenso. Los movimientos en Excel los podríamos comparar con los del peón o los del ajedrez, como el peón, como el de la torre, como el de la reina, en ventanas completas por hojas. Y lo vamos a hacer en compañía de unas teclas que son Control, Shift, juntas también, y las flechas del teclado, que son para subir, para bajar a izquierda y derecha. Vamos a jugar un ratico entonces en el Excel. Si yo quiero movimientos de peón, suponiendo que el peón se pudiera mover a la derecha, o de torre con movimiento sencillo, me muevo con las flechas del teclado. Es un movimiento de uno en uno. Si yo le agrego control y le agrego la flecha, él se va a ir hasta la próxima celda que esté ocupada o al borde de la hoja. Por ejemplo, si me voy hacia acá, estoy yéndome hacia el borde de la hoja, borde de la hoja, borde de la hoja, borde de la hoja. Estoy utilizando las 4 direcciones de las flechas. Si yo le agrego a esos movimientos el Shift sin el Control, entonces yo empiezo a hacer selecciones. Entonces recuerden, el Shift sirve para hacer selecciones. Entonces, si yo tengo el Shift y el Control hundidos y bajo flecha hacia abajo, entonces selecciono toda la columna 1 y lo muevo hacia la derecha sin quitar el Shift y el Control, estoy seleccionando toda la hoja de electrónica. Interesante porque me puedo mover y hacer selecciones muy largas precisamente así. Voy a hacer una serie de datos, aquí viene interesante. Voy a tomar enero, por ser enero una serie conocida, ya la sabe, se la sabe de memoria, entonces vamos a suponer que está ahí. Y vamos a agregar aquí un número aleatorio entre 1 y 55, enter. Cada que yo le dé enter a la hoja electrónica se va a recalcular ese valor. Entonces no tengo problema, simplemente quiero mostrarles una cosa. Acá estoy en la primera celda llena. ¿Y qué pasa si le digo control enter? Me va hasta el final. El siguiente control enter me lleva al borde de la hoja. Si yo estoy en el inferior, igual, lo mismo. ¿Qué pasa si yo tengo vacíos? Él me llega hasta los huecos. Él no se para en las celdas vacías. ¿Entendido? ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar este rango con menor movimiento? Si yo lo hago por esta columna, voy a tener 1, 2, 3 clics. Si yo lo hago por esta columna, voy a tener un solo clic. ¿Ven la diferencia? Entonces, la mejor manera para seleccionar este rango es Shift, Control, bajo la flecha y paso 1. Con 2 solos movimientos yo puedo seleccionar todo ese rango. Esto es muy importante para rangos muy largos. Si yo tengo 50.000 registros, obviamente va a ser mucho más fácil hacer un barrido por una columna que no tenga baches como esta, que por una columna que tenga muchos huecos. Entonces yo selecciono por acá esta y luego cubro las otras columnas que tienen menos o datos menos completos. Ese es control y control shift. ¿Qué pasa si yo estoy en la primera celda y le digo page down? En el teclado es avanzar página o page down. Él me avanza el número de filas que yo tengo visibles en la hoja. Fíjese que yo tengo 23, entonces empieza en la 24. Pero eso depende del zoom que usted tenga. Vamos a ver otro que es muy interesante. Si yo estoy en esta hoja, miren esto. ¿Cómo me paso de hoja en hoja? Le digo control, avanzar página, control, retroceder página. Este movimiento a veces lo equivocan, lo hacen sin saber y hacen otra cosita que es el jueguito de sumarle el shift. Acuérdense que si yo hago control acá no tengo selección, pero si yo le pongo el shift yo selecciono los rangos. Si yo estoy en esta hoja, la primera que está aquí, espacio y movimiento, y le digo shift control, avanzar página, miren lo que pasa. En este momento se pegaron las dos hojas. Si usted ve aquí en la parte del nombre de la hoja, dice que es un grupo. Y todo lo que usted haga aquí le pasa a las hojas como si fuera papel carbón. Vamos a pasar para la hoja de allá, me devuelvo a espacio y movimiento y mírela. O sea, lo que yo hice solamente en esta, se pegó también en esta. Es muy importante porque que usted conozca ese tipo de situaciones,
Le dejó cortar, miren qué maravilla. Le deja cortar y usted hace un daño en otra hoja. O le deja insertar, vamos a ver si me deja insertar, le deja insertar y usted está haciendo daños en otras hojas. Es muy importante que lo haga solamente cuando necesita que precisamente eso que va a hacer lo haga en todas las hojas, como por ejemplo el diseño de la página, las márgenes, la orientación, el tamaño, los saltos. Seleccione todas las hojas, coloque estas funciones para todas y verá qué rápido lo hace, no de una en una. Entonces, mucho cuidado con este Shift Control. ¿Cómo lo selecciono? Tocando una sola. Y aquí viene a entender esto. Si yo selecciono esta hoja y escribo por aquí, por ejemplo, hola, en esta no está hola, en esta no, en esta sí y en la primera también. ¿Ven? Entonces, mucho cuidado con esas copias de carbón. Si yo estoy aquí al final, por ejemplo, yo voy a copiar aquí mi teléfono, es 354-9090, el de la oficina. Yo quiero ir al principio del documento. Si yo estoy en un documento Word, ¿cómo le digo? Voy a ir al inicio. Control inicio. Esto no importa dónde yo esté, puede estar en la última celda, si le digo control inicio siempre me va a llevar a la celda A1. Pero ¿qué pasa si yo le digo control fin? En el Word me lleva a la última letra o al último carácter del documento. ¿A dónde me llevaría aquí? Piénsela, hágale pausa al documento, a este video y haga pruebas a ver qué le dice. Bueno, si volvió, control fin, ¿a dónde lo llevará? Bien interesante, para ella realmente estas hojas todavía no existen. Este es un espacio virtual de máximo capacidad, pero en realidad ella va ocupando según nosotros vamos llenando. En este momento tiene datos hasta la columna H354. Vamos a ponerla por aquí. Y en las filas tiene datos hasta la fila 14. Por lo tanto, el fin del archivo para ella es este. Este es el fin del archivo. Yo le digo control inicio, le digo control fin y me lleva exactamente a ese que es el fin del archivo. Por eso, por favor, les voy a enseñar un secretico. Mire, que ustedes son de los que se esconden por allá para esconder un teléfono o una clave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la clave más fácil del mundo, y vuelven por acá, porque como eso por allá nadie va, es muy difícil que vayan. Miren lo que pasa. ¿Cuál es el control fin? Ahora sí tiene todas esas 16.000 columnas, lo cual hace el archivo un poquito más grande que lo que teníamos acá inicialmente. Y la otra condición es que si yo quiero insertar acá una columna, insertar, él me sale un letrero y me dice, no puedo. No puedo, ¿por qué? Porque se desplazarían fuera de la hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque ya no tengo más espacio, ya ocupé todas las columnas, ya no puedo insertar columnas, solo por tener esta última celda llena. Yo la puedo borrar y ya sí puedo insertar. No lo puedo insertar. ¿Por qué? Porque para ella tiene una memoria ahí. Lo que yo tendría que hacer es eliminar. Ya eliminando control menos, elimino esa, puedo insertar aquí algunas. No puedo. Miren cómo se queda de cerrado. No puedo. Y sigue siendo el control fin, sigue estando allá. Entonces, mucho cuidado con lo que hacen cuando insertan por allá borradorcitos o copiecitas o notas al pie, o aquí o abajo o al final. Eso es lo mismo, exactamente lo mismo. No importa si fue un solo número y si lo borraron. Ya esa hoja tiene un control fin y un tamaño mucho mayor que si no tuvieran nada. Mira, y sigue saliendo. Afecta un gran número de celdas y puede tardar en completar. ¿Está seguro de que desea continuar? Cancelar. Esto es interesante, este es uno de los errores por no saber utilizar los movimientos de la hoja de Excel, ni el tamaño de su espacio. Entonces recuerde, yo me puedo mover como el peón, como la torre, como la reina con el control inicio, control fin, por ventanas y por hojas. Mucho cuidado con el control, el shift, y cuando junten estas, que es todavía más peligroso, si eso no es lo que estaban haciendo. Por su atención, muchas gracias, les deseo muchos éxitos.